bendiga en esta tarde, hermanos queridos. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Nos dice la palabra del Señor: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vamos a considerar la palabra del Señor versículo a versículo, y hemos leído el primer versículo del capítulo 55. Aquí nos llama la atención que dice a todos los sedientos, a todos, es decir, sin exclusión, a cualquier persona, a toda persona, a todos, a todo el mundo, o sea, cualquier persona sin exclusión. Nos está hablando de que cualquier persona puede ir a la bendición que Él tiene preparada, que Dios tiene preparada. ¿Para quiénes? Para todos, sin exclusión de nadie. Entonces, ¿a quién se dirige esa invitación? Porque aquí encontramos una invitación de parte de Dios. ¿A quiénes se dirigen? Pues a los sedientos, a los sedientos. Entonces, ¿quiénes son los sedientos? Aquellos que carecen de agua. Porque, vamos a ver, este mundo nos presenta muchas cosas con las cuales se pretende aminorar o quitar o disfrazar esa sed interna que tiene el hombre de Dios. El hombre tiene sed de Dios. El hombre necesita a Dios. Sin embargo, este mundo nos ofrece muchas cosas que lo que pretenden es calmar la sed, quitar la sed. Es como una droga, como los placeres del mundo son como una droga que pretende disfrazar, que pretende aminorar, por decir así, los rigores de la sed que el hombre tiene de Dios. Porque estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y por lo tanto, hermanos queridos que me escuchan en esta tarde, por lo tanto, necesitamos a Dios. Estamos hechos por Dios y para Dios. Y hasta que no nos encontramos con Dios, verdaderamente no tiene solución esa sed. No nos logramos saciar, porque en el fondo los placeres que da la vida, los placeres que da este mundo, es como una droga, como una especie de anestésico, o mejor dicho, incluso de un analgésico que aminora el rigor de esa sed que el hombre tiene por Dios. Y es un ofrecimiento, es un llamamiento que Dios hace a todos. Dice a todos, ¿quiénes? Los sedientos. A todos los sedientos. ¿No les recuerda, hermanos queridos, las palabras del Señor Jesús que dijo en el templo? Cuando Él dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, aquí vemos, hermanos queridos, de que la venida del Señor tiene como objeto quitar esa sed espiritual, esa necesidad de Dios en el hombre. Entonces, hermanos queridos, ¿qué nos dice el libro del profeta Isaías en su capítulo 21 y versículo 14? Dice, salid a encontrar
al sediento, llevadle agua. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Y nosotros estamos llamados a presentar el agua de vida, que es Cristo el Señor. Él es la fuente de la cual mana la vida, que nos va a quitar esa sed de Dios que todo hombre tiene. Entonces, dice, salid a encontrar al sediento, porque evidentemente quien busca agua es porque tiene sed. Pero si una persona dice que los placeres de la vida, la vanidad de la vida, la vanagloria de la vida, le quita esa necesidad interna que tiene de Dios, pues evidentemente esa persona dirá que yo no tengo sed, no necesito para nada a Cristo. ¿Por qué? Porque los placeres de la vida son un sustituto, son un sucedáneo que quita o, digamos, anestesia el rigor de la sed que el hombre tiene de Dios y que encuentra en Cristo. Entonces, sedientos que no son atendidos. Muchas veces en la iglesia no atendemos a los sedientos que pasan por en medio de nosotros. Somos muy cómodos. No nos damos cuenta de que hay personas que entran en nuestras iglesias porque tienen una necesidad de Dios y no les atendemos debidamente. Tenemos, hermanos queridos, que aprovechar cualquier situación y cualquier momento para presentar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, yo recuerdo de una iglesia, no voy a decir el nombre de esa iglesia, pero que en mis principios de la vida espiritual resulta, hermanos queridos, que, se hizo campaña de evangelización y hubo gente que pidió literatura para que se la llevaran a su casa. Y se prepararon paquetes con literatura cristiana, Nuevos Testamentos, libros que hablaban del plan de salvación, y se llevaron algunos. Pero hubo gente que había pedido esa literatura y no se le había entregado. Fueron indolentes los que tenían la misión de llevar esa literatura a esas almas que manifestaron una sed, no cumplieron con su cometido. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, y no se le llevó agua. Entonces, hermanos queridos que me escuchan en esta tarde, necesitamos y tenemos que tener esa responsabilidad y esa necesidad interna en nosotros mismos de ser vasos llenos del agua de Dios, llenos de Cristo, porque somos vasijas de barro, en los cuales Cristo está. Somos vasijas que se tienen que predisponer a ser usadas por el Señor para bendición de las almas sedientas. Gloria sea dada al Señor. Que dice, venid a las aguas. Aquí hay una invitación de parte del Señor, venid a las aguas. Y es que Dios tiene todos los recursos, hermanos que me escuchan. Dios tiene todos los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Dios tiene todos los recursos. Y aquí vemos, hermanos queridos, una clara invitación. Dios invita, venid a las aguas. Yo no veo aquí una elección de que Dios haya elegido a unos para salvación
y se haya olvidado del resto. No, yo lo que veo aquí es una invitación. Por encima de la posible elección que podamos encontrar en las Escrituras, yo veo aquí una invitación. Dios quiere que todos sean salvos, todos los sedientos, a todos los sedientos. Es un mensaje universal para todos, hermanos queridos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios está invitando a las almas para que vayan a la fuente de donde emana ese agua que va a quitar la sed existencial que hay en el ser humano. Porque el ser humano necesita a Cristo, porque el ser humano necesita a Dios, porque el ser humano tiene necesidad de nuestro Señor, el cual dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Él es la fuente de salvación, Él es la fuente que satisface todas las necesidades espirituales del alma humana. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Entonces, dice, hermanos, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Y cómo vamos a comprar si no tenemos dinero? Si para comprar cualquier cosa se necesita dinero. Aquí como que encontramos una paradoja, pero eso es lo que Dios nos dice. El Señor dice, comprad sin dinero. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice, venid, comprad sin dinero. Comprad sin dinero. Entonces, hermanos queridos, dice, sin dinero y sin precio. Entonces, en los recursos de Dios son dados gratuitamente. Aquí, de lo que nos está hablando, es que lo que Dios ofrece, lo ofrece de manera gratuita. Dios no quiere sacar beneficio de nadie. Y los líderes de la iglesia tampoco tienen que sacar beneficio de nadie. No pueden hacer del evangelio un negocio, un sistema o un modo de lucro, ni muchísimo menos. Si Dios da sus dones de manera gratuita, nosotros, los predicadores de la palabra de Dios, los ministros de la palabra de Dios, tenemos que anunciar el evangelio gratuitamente. Y no podemos hacer de la iglesia del Señor, no podemos hacer de la iglesia del Señor un negocio, un modo de lucrarnos, ni muchísimo menos. Comprar sin dinero. Los recursos de Dios, repito, se ofrecen gratuitamente y sin precio. Y sin precio. Dios no pone precio a sus recursos. ¿Por qué? Porque son dones de su gracia. Los recursos del Señor son dones. Y por lo tanto, un don es algo gratuito. Porque en el momento que tú pagas por algo, ya no es un don. Un don es un regalo. Entonces, aquí se nos está hablando de la gracia de Dios. Entonces, hermanos queridos, ¿qué se nos invita a comprar? ¿Qué se nos está invitando a comprar sin dinero y sin precio? Pues dice la palabra vino y leche. Vino y leche. Bien. Vino. ¿Y qué es lo que representa el vino? Hermanos queridos, el vino representa la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Estamos aquí, hermanos queridos, en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Pero para que exista el capítulo 55, primero existió la base de la cual depende el capítulo 55, que es el capítulo 53
de Isaías, el cual describe al siervo de Dios sufriente, al siervo sufriente de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos esta gratuidad, para que Dios pueda decir, venid a las aguas y comprar gratuitamente por su gracia vino y leche, primero tuvo el Señor que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Primero vino el capítulo 53 y después ahora viene el capítulo 55 y el capítulo 54. Dios ofrece esta misma bendición que la está ofreciendo a todos, se la ofrece al pueblo de Israel. Porque era necesario que primero fuese ofrecida al pueblo de Israel. Sin embargo, ahora en el capítulo 55, Dios la está ofreciendo a todos y está haciendo una invitación universal a todos los sedientos, aquellos que reconocen que tienen una necesidad de Dios. Vino que representa la sangre de Cristo. Y es que, hermanos queridos, somos justificados por su gracia, sin precio y sin dinero, en la sangre de Cristo. Leche, vino y leche. ¿Y qué representa la leche? La leche representa el crecimiento espiritual. Porque no solamente está el capítulo 53 de Isaías, la obra de salvación, de justificación en Cristo, Cristo derramando su sangre en expiación por nuestros pecados. Y después la justificación que viene cuando la persona se arrepiente y reconoce que necesita la salvación gratuita de Dios. Ahora la persona tiene que crecer espiritualmente. Nacemos como bebés en la cruz. Ahí es donde nacemos, del agua y del espíritu. Pero tenemos que crecer, hermanos queridos. Y entonces para eso necesitamos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Entonces, hermanos queridos, necesitamos el sacrificio de la sangre de Cristo. Necesitamos el vino. El vino representa la sangre del Señor. Aquí vemos la obra que Dios ha hecho por nosotros. Pero la leche, hermanos, nos damos cuenta de que tenemos que crecer en salvación en Dios. No solamente recibir lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que la leche representa la obra de madurez en nuestra vida espiritual. Representa lo que Dios va haciendo en nosotros. Eso significa de que hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Porque la salvación llega a su culminación, hermanos queridos, en la glorificación. Hasta que no seamos glorificados, no tendremos la plenitud de la salvación. Ya somos salvos, repito, somos salvos, estamos justificados en Cristo Jesús. Hemos tomado el vino, pero estamos tomando también la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos, para que maduremos en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y conoced el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto me recuerda, hermanos queridos, las palabras del Señor en Juan 6:35, cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué estáis buscando en el mundo, en las cisternas rotas del mundo, en la podredumbre que da este mundo, en una planta venenosa que da fruto de veneno? Porque eso es el mundo, es como una planta venenosa que da un fruto que si lo ingieres te mata. ¿Por qué? El mundo, la gente, está buscando allí donde lo único que va a recibir es muerte. Pero Cristo es el pan de vida. Dice la palabra, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Pero Cristo es el pan de vida. El Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene, que hemos leído, a todos los sedientos, venid, venid. ¿Y qué dice el Señor Jesús? En Juan 6:35, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él nos da el agua, aquel que está sediento y aquel que está hambriento de Dios, al que está sediento y al que está hambriento. Cristo es la solución. Cristo es la solución y el medio de salvación para el alma sedienta. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra? Oíd atentamente. Y es que el mundo no quiere oír. Pero más triste es cuando nosotros los cristianos también oímos, pero no atentamente. El Señor está demandando nuestra atención. Oíd atentamente y conoced el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, hermanos queridos, atendamos el llamado de Dios. No solamente oigamos a Dios, escuchemos a Dios. No es lo mismo oír que escuchar. No oigamos la palabra de Dios, digamos qué bonita es. No, sino pasemos a escuchar la palabra de Dios. Y el que escucha la palabra de Dios es porque está oyendo atentamente, con la finalidad de hacerla suya, de hacerla parte de sí mismo. Gloria sea dada al Señor. Inclinad vuestro oído, inclinemos el oído al Señor, porque nuestra vida muchas veces es una vida derrotada, y es una vida derrotada como creyentes porque resulta de que no nos deleitamos en el Señor. Nos dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, si vamos con el ala caída, es porque no hay fortaleza en nosotros. Y no hay fortaleza en nosotros porque no tenemos el gozo del Señor, porque no nos estamos deleitando en Él. Gloria al Señor. El Señor nos ofrece su pan. El Señor nos ofrece su vino. El Señor nos ofrece su agua, el agua viva que es el Espíritu Santo. El Señor nos ofrece su leche para que crezcamos a los pechos del Señor, igual que un bebé recién nacido se agarra a los pechos de su mamá, de su madre. Así nosotros tenemos que beber de la leche espiritual, no adulterada, que viene de Dios, hermanos queridos. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra, versículo 4, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces tenemos que atender al llamado de Dios, porque el Señor Jesús es nuestro maestro, es nuestro jefe y va a ser el rey de la tierra. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aquí ya le está hablando al profeta
Aquí la palabra de Dios ya se refiere al profeta y también se refiere a ti que tienes la obligación de llevar esta palabra de bendición y de salvación a un mundo perdido en sus delitos y pecados. He aquí llamarás a gente que no conociste. ¿Cuánta gente pasa a tu lado? Tú no las conoces de nada, pero si no tienen a Cristo, necesitan de Cristo, porque el Señor dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Tú no sabes si esa persona tiene sed de Dios. Dice el versículo 6, y es un llamado a todos los sedientos. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor dice, venid a mí. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Tenemos la obligación, la responsabilidad de llevar este mensaje a un mundo caído, a un mundo perdido, a un mundo que desde el punto de vista espiritual no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. En el ámbito espiritual, que cuando tú le hablas del Señor no te puede entender, porque tiene un velo en su mente y en su corazón. Pero una cosa tienes que tener en cuenta, que hay gente en el mundo que tiene sed de Dios, y que Dios les está diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas. Es nuestra responsabilidad llevar este mensaje para que las almas que tienen sed vayan a Cristo. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, este es el velo que tiene el ser humano del que yo les hablaba y que acabamos de leer, porque el ser humano malinterpreta a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando moría aquel niño? ¿Dónde estaba Dios cuando caían bombas en esta guerra o en la otra? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasaba esto y cuando pasaba lo otro? ¿Qué dice la palabra? Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es el hombre que se atreve en su irreverencia y en su soberbia cuestionar a Dios. Pero en medio de estas personas también hay almas sedientas de Dios, que están esperando que alguien les muestre el camino. Nosotros somos como letreros, hermanos. Si tú vas por la carretera y ves un letrero, tú quieres ir, por ejemplo, a Madrid, pues ves un letrero que dice a Madrid 250 kilómetros y dices, pues voy en buena ruta, porque esta carretera efectivamente me lleva a Madrid. O si vas en carretera y dice a Madrid y está apuntando a una desviación, tú sabes que tienes que desviarte por ahí para llegar a Madrid, porque esa desviación te lleva a la carretera que te conduce a Madrid. Entonces, nosotros debemos ser como esos letreros en la carretera que anuncian que hay un Dios que ama este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ha dado el vino de la sangre de Cristo y ha dado su leche espiritual para mantener a aquellos que han ido a las aguas porque estaban sedientos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les multiplique y que esta palabra se haga carne en vuestras vidas. Señor les bendiga, hermanos.
Chao.